Buenas noches, amados MGA, Ministerio Grupo Amor. Les damos la bienvenida en este miércoles de Águilas. Miércoles de Águilas. Recuerden que cada palabra de Dios tiene una connotación importante para nosotros, sus hijos. Y las águilas se remontan hasta lo más alto, aún en medio de las tribulaciones. Sobrepasan las tribulaciones, sobrepasan las tormentas y se fortalecen. Y solamente descansan, planean, porque saben quién es el que los sostiene. Y así es lo que Dios quiere. En miércoles de Águila, mitad de semana, renovemos nuestras fuerzas, nos levantemos como las águilas en el nombre poderoso de Jesús. Es lo que el Señor dice en su palabra. De manera que, amados de Dios, muy buenas noches a ustedes, membresía MGA, a ustedes los que están nuevos ahí en este lugar o que han regresado nuevamente a este servicio. Les deseamos todo lo mejor en este tiempo, hoy esta noche lluviosa, esta noche de frío, porque está haciendo mucho frío en Bogotá, pero el Espíritu Santo de Dios sopla ese viento cálido que nos da ese calorcito en nuestro corazón para estar orando sin cesar, confiando en Dios. De manera, amados, que les damos gracias a Dios en esta noche por permitirnos un día más, estar transmitiendo este tiempo de servicio Ministerio Grupo Amor. No olviden que los domingos también 10:30 de la mañana tenemos nuestro servicio por este mismo medio. También tenemos cada día, oramos el ministerio, discúlpenme. Oramos con el Ministerio de Intercesión, discúlpenme, me estaba conteniendo de toser. Pero el Ministerio Grupo Amor, el Grupo Amor Oración, nos reunimos todos los días, lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Domingo no, por obvias razones, porque estamos aquí todos reunidos en el Espíritu, en la distancia. Y los domingos que tenemos nuestro servicio, ese día tampoco nos reunimos. Pero todos los días, a través de Zoom, nosotros tenemos nuestro tiempo de oración, clamando sin cesar. Y en estos últimos días estamos en acuartelamiento espiritual. Son tiempos hermosos que Dios ha dispuesto en esta iglesia y se ha denominado con ese nombre porque estamos totalmente en oración de acuerdo 24/7, ha sido en este mes. 24 horas continuas, cada hora hay un relevo. Cada hora hay un relevo con uno de los siervos que se han unido a estos tiempos de oración y vamos a estar hasta el viernes, el cual este tiempo de acuartelamiento lo vamos a cerrar 12 de la noche con una vigilia y declarando la palabra de Dios. Estamos orando por un despertar espiritual en la iglesia, en nuestras familias y orando sin cesar por la unidad del cuerpo de Cristo y por la unidad de nuestra familia. Porque es tiempo, iglesia, que nos despertemos, que nos levantemos en el poder y la autoridad en Cristo Jesús, orando sin cesar. No dejen de respirar, amados. Ya vimos que la oración es la respiración, el oxígeno del creyente. De manera que a orar sin cesar. Cordialmente invitados el martes, varones conforme al corazón de Dios. Únanse, varones, los que todavía no han llegado. Únanse, son tiempos preciosos de lo que Dios le está enseñando al varón, cómo conducir y ser sacerdote de su hogar. Viernes, cada viernes 8 de la noche tenemos esta reunión de mujeres conforme al corazón de Dios, porque todo debe ser conforme al corazón de Dios. Si no hacemos las cosas como Él nos manda, que siempre es para nuestro bienestar, entonces no vamos a poder vivir una vida en victoria. De manera que, mis amados, bienvenidos, los bendecimos, tomen nota, saquen su espada, que en este momento, sí la tengo acá, iba a decir, no la hemos colocado, pero sí, aquí está la espada. Me encanta mostrar mi palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Tomen nota, su libreta, su lápiz, paren lo que están haciendo, denle el tiempo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ya tuvieron todo un día de trabajo y de muchas cosas, de muchos quehaceres. Esta una hora, es para dedicarla al Señor. De manera que levanten sus brazos, cierren sus ojos, dispongan su corazón, afinen su oído a escuchar la voz de Dios, porque hoy trae cosas preciosas para edificar su iglesia, para bendecirla.
y vamos a darle lo que debemos darle a Dios, lo que le damos a sus hijos: alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Dispón tu corazón, ponte en pie de reverencia para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y denle la mejor alabanza que hayan podido dar en su vida. Cierren sus ojos, levanten sus brazos y escuchemos este tiempo de alabanza con el pastor Luis Fernando. Dios les bendice y disfruten este tiempo hermoso. Todos los tiempos con Dios son hermosos. Bendiciones. Aleluya. Damos gracias al Señor por este tiempo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Alaba a Dios en este tiempo y un día más para estar en la presencia del Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, te damos gracias. Te pedimos perdón por nuestros pecados hoy, Señor, y te damos gracias porque en Cristo Jesús el Señor, el perdón está disponible. Gracias, mi Rey. Glorifícate ahora. Oh, sí, Señor, te alabamos. Gloria. Oh, sí, Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo de Dios. Te alabamos, te bendecimos. Aleluya. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, aleluya, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor. Díselo con tu corazón, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas, porque me amas, me amas. Tú le das gracias al Señor porque Él está hoy contigo. Él ha sido fiel, Él es fiel y hoy nos levanta, nos fortalece porque nos ama, porque nos ha llenado de su presencia, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. Yo te amo, mi Rey, díselo. Tú alabas a tu Dios y le dices: gracias, mi Rey, te amo, te alabo, te bendigo y te doy gracias porque me has amado con amor eterno. Llenas hoy mi corazón con tu presencia porque me amas, aleluya. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas,
y aleluya, Espíritu de Dios, de alegría y paz todo mi ser, y en cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas. Me amas, porque me amas, me amas. Y tú le dices ahí, papito, te amo con mi corazón. Oh, alaba a Dios y le dices, te amo, aleluya. Te amo, es todo lo que puedo decir, aleluya. Te adoro, todo mi ser confía en ti, díselo. Te amo, es todo lo que puedo decir, aleluya. Te adoro, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir, aleluya. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin, aleluya. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir, aleluya. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. ¿Qué tal si se lo dices una vez más? Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir, aleluya. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin, aleluya. Levanta tus manos. Y te amaré hasta el fin. Si has sentido algo de temor en este tiempo, si has sentido angustia o si has permitido que algún afán, alguna ansiedad te dominen, en este momento le vas a decir: Señor, yo en ti confío, Rey, sé que nada me faltará porque tú eres el buen pastor. Podrán caer 1000 a mi izquierda, 1000 a mi derecha, pero tú, Señor, estarás conmigo, Señor. Te alabo, te bendigo, te doy gloria en este día. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Señor, tú eres escudo alrededor de los que te buscan, de los que te temen, de los que te guardan, Señor, los que creen en ti, en tu palabra, Señor. Gracias, mi Rey, por estar hoy con nosotros. Te alabo y te bendigo. Señor, te pido también, Señor, como pastor del ministerio Grupo Amor, junto con mi esposa, como pastores, Señor, por la vida de cada uno de tus hijos ahí al frente, Señor. Cada uno de tus fieles los colocamos en tu altar y clamamos, Señor, porque vengan nuevas fuerzas, venga esa unción de amor, esa unción de paz, esa unción, Señor, renovadora, Señor, hoy, Señor, para ellos. La pedimos, Señor, a tus fieles en Cristo Jesús. Glorifícate, Padre. Vienen esas bendiciones, vienen esas respuestas
del Dios que está atento a nuestras vidas. Aleluya, alaba a tu Dios. Alaba, 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 alaba. Él es fiel, Él es fiel, Él está con nosotros. Aleluya. Oh, si le vas a decir aleluya. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de amor? Es Jesús el Cristo. Vino como siervo, pero vuelve como rey. En caballo blanco, con espada y a juzgar. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¿Quién es ese rey que se viste de poder? Es Jehová de los ejércitos. Es varón de guerra, fuerte y valiente. Es el poderoso vencedor en batalla. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¡Aleluya! Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. Glorifícate, Señor, glorifícate, Señor, y que todos tus enemigos caigan ante ti. ¡Aleluya! Alaba a tu Dios, aleluya. Él vive, Él vive, aleluya, gloria, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a ti, Señor, te alabamos y te bendecimos hoy, mi Rey. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Pianito. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bueno, amadísimos, qué bueno estar de nuevo aquí al frente de esta preciosa congregación. Con gozo, muy alto. En el nombre de Jesús, alaba a Dios, 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 alaba a Dios. Gracias, Señor, por este día. Como decía la pastora, ¿has preparado tu corazón? ¿Has preparado tu corazón hoy para recibir de Dios la palabra que nutre tu espíritu, que te fortalece, que te renueva hoy, ¿no? Recuerda que tu fe hoy es mejor que ayer. Y cuando tú comienzas a permitir que la palabra obre, te estás empoderando. Cada día vas a ser más fuerte, más poderoso. Vas a ver más respuestas de tus oraciones. Vas a ver la gloria de Dios descender sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tú estás realizando en obediencia a lo que Dios ha colocado como propósito para tu vida. Entonces tú le estás diciendo, Señor, gracias porque hoy recibo mi alimento espiritual, vengo con gozo, vengo dispuesto no solamente a ser un oidor olvidadizo, sino vengo dispuesto a recibir esa palabra, esa instrucción de vida, esa impartición de espíritu que es la que permite que yo verdaderamente pueda cumplir los propósitos que tú le has dado a mi vida. Recuerda que apartados de Él, nada podemos hacer, y si no estamos caminando en obediencia y sensibles a lo que Él nos está hablando, obviamente tengo que decirte, no vas a lograrlo, porque nuestro Señor Jesucristo lo dejó muy claramente establecido o muy claramente anunciado. Apartados de mí, nada podéis hacer. O sea, como hijos de Dios podemos tener la mejor voluntad, pero no podemos seguir a Cristo a nuestra manera. Tenemos que seguir a Cristo a la manera como Él nos enseña en la Escritura, en la manera como Él nos instruye a través de estos mensajes que Dios imparte a su iglesia a través de sus ministros.
hombres aptos para enseñar, hombres que han buscado a través de su disciplina y de su formación espiritual poder ser esos impartidores del conocimiento de Dios. Entonces, hoy vamos a seguir en ese fortalecimiento de nuestro espíritu, porque vamos a tener que entrar en temas bastante fuertes en estos tiempos. Estamos viendo las noticias y todo lo que se mueve a nuestro alrededor y lamentablemente cada día el augurio es de cosas y de tiempos muy difíciles. Y si no estamos preparados para enfrentarlos, obviamente, no va a ser fácil resistir. La iglesia tiene que estar supremamente fortalecida y quienes no conocen de Cristo obviamente van a ver en la iglesia una luz, porque dice la palabra que el anhelo ardiente de la creación es ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios están mirando este mensaje hoy? Amén. Hijos de Dios son los que caminan en obediencia a Dios y a su palabra, siguiendo los pasos de Jesús, siendo guiados y empoderados por el Espíritu Santo. Hombres que se santifican, hombres que se forman en la meditación de la Escritura, entendidos en la palabra y en la voluntad de Dios. No puede ser de otra forma. Así como en el mundo nadie puede ser un médico si no pasa por un proceso de formación, nuestra fe cristiana también necesita de un proceso de formación para poder cumplir los propósitos. Así lo dice en primera de Timoteo 1:7, que en segunda de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú no estás ahí en ese conocimiento, en esa instrucción, pues obviamente, pues podremos hacer lo que tenga Dios a bien permitirnos, pero realmente no estamos preparados para la obra. Y bueno, y de eso se han tratado los últimos mensajes, de las armas espirituales. Hoy el Señor nos habla de una palabra que no es menos importante, es una palabra supremamente importante para la iglesia que quiere crecer. Eso está en Gálatas 5 y hoy vamos a hablar de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Hoy vamos a hablar del fruto del Espíritu. Vamos a enfatizar sobre todo en la bendición de crecer espiritualmente. Pero no podemos hablar del fruto del Espíritu si no tocamos lo que son las obras de la carne. O sea, como hijos de Dios debemos entender que nuestra naturaleza carnal tiene que ser sometida al Espíritu para que verdaderamente podamos vivir como hijos de Dios, dar testimonio. En el mundo, el hombre sin Dios se mueve según la carne, se mueve según lo que dice el mundo, se mueve según lo que los deseos y los ímpetus de la carne, pero no se mueve conforme a lo que Dios quiere. Necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos que nuestro espíritu se fortalezca y se avive para poder cumplir con los propósitos de Dios. Aquí vamos a leer una parte de la Escritura que dice en Gálatas 5, versículos 16 en adelante. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿A quién le dice esto? A alguien que ha entregado su vida a Cristo, a alguien que ha reconocido su pecado, a alguien que se arrepiente de su pecado y le dice: Señor, no quiero seguir viviendo en esa manera como venía viviendo antes de conocerte. Quiero vivir conforme a lo que tú quieres que yo haga. Y entonces el Señor está diciendo a través de esta palabra: digo pues, fíjate, imperativamente, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, cuando tú recibes a Cristo, dice la palabra en el Evangelio de Juan: a los suyos vino y los suyos
no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, sino del Espíritu. Esto quiere decir que Dios en Cristo Jesús hace que nuestro espíritu, el ser humano, pueda nacer de nuevo espiritualmente a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Antes de conocer de Cristo, estábamos muertos en delitos y pecados. Delitos y pecados. Hacíamos cosas que sabíamos muchas veces que no estaban bien, pero nuestra carne, la carne de lo que somos carnalmente, nos guiaba por todo lo que son los deseos de la carne. Ese poder que tiene esa naturaleza humana de caminar hacia las cosas incorrectas, pero que muchas veces tratábamos de dominar y muchas veces no lo lográbamos. Entonces, en Cristo Jesús, el Espíritu nace de nuevo y nosotros podemos comenzar a acercarnos a Dios a través de someter la carne por obedecer al Espíritu. Entonces, esto es algo que nosotros en el momento que recibimos a Cristo nace, pero tiene que verse fortalecido cada día. Así como necesitamos alimentar este cuerpo que es de carne, necesitamos el almuercito, necesitamos el desayuno, el almuerzo, la comida, necesitamos muchas cosas para nutrir este cuerpo, vitaminas, necesitamos tantas cosas para nutrir el cuerpo, necesitamos el estudio, el conocimiento para nutrir nuestro intelecto. También necesitamos nutrir ese espíritu que nace de nuevo, necesitamos nutrirlo por la palabra. Entonces, cuando comenzamos a nutrir nuestro espíritu, que estaba muy frágil, que estaba muy débil, que estaba recién nacido en el momento que recibimos a Cristo, pero que en la medida que comenzamos a caminar con Él, ese espíritu comienza a fortalecerse. El espíritu, fíjate, el espíritu está en ti cuando has recibido a Cristo, el espíritu de Dios. Y cuando tú comienzas a ver ese espíritu fortalecerse por la lectura de la palabra, por la meditación, por la oración, por la alabanza, comienzas a ver que eso que antes te gobernaba comienza a ser sometido. Antes de conocer de Cristo, yo estaba gobernado por muchas influencias malignas, muchos deseos turbios, deseos pervertidos, vicios, inmoralidades, pereza, cansancio, envidia, malas palabras, malas actitudes. Y en la medida que el Espíritu de Dios comenzó a ministrar mi vida, la luz de Cristo comenzó a alumbrarme y comencé a vivir una vida diferente. Comenzó a cambiar todo aquello que yo sabía que estaba mal, pero que no podía gobernar, comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios comenzó a fortalecer mi espíritu y la palabra de Dios comenzó a fortalecerme en ese hombre interior y pude llegar en un momento dado a vencer los vicios, a vencer el alcohol, a vencer la vulgaridad, a vencer los malos pensamientos, a vencer las tinieblas, todo lo que se movía a mi alrededor que me gobernaba. Entonces, aquí la palabra en Gálatas nos está hablando de esa fortaleza que necesitamos tener como hijos de Dios. Fíjate que aquí dice en Gálatas 5 y volvemos al 16, digo pues, andad en el Espíritu, andad en el Espíritu. Y esto es para los hombres de Dios, para los hombres y mujeres que ya conocen de Dios. Y para los que no conocen, Dios está diciendo, anden en el Espíritu. Por eso necesitamos recibir a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Por eso necesitamos decirle, Señor, necesito que entres a mi vida y pongas orden, porque mi vida está desordenada y vacía. Como dice en el Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué quiere decir? Que así también Dios está gobernando muchas veces en el mundo
a hombres que no tienen el Espíritu de Dios y sus vidas están desordenadas y vacías. Hay tristeza, hay pecado, hay maldad, hay confusión, no saben a dónde van, buscan en las religiones, buscan en las filosofías, buscan de muchas maneras tener paz, pero simplemente resultan esfuerzos infructíferos, no tienen sentido, porque al final de todo se dan cuenta que realmente esos caminos no llevan a ningún lado. Como dice Proverbios 14:12, hay caminos que parecen vida, pero su fin es muerte. Pero cuando encontramos a Cristo, cuando comenzamos a nutrir nuestro espíritu, dice el Señor, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Estás entendiendo? Porque el deseo de la carne, esa influencia de la carne es muy fuerte. Y dice, es contra el espíritu. O sea, la carne y el espíritu chocan. Y la carne siempre quiere gobernar el espíritu. Pero el orden correcto en la vida de las personas es que el espíritu someta a la carne. Porque este cuerpo un día morirá, pero el espíritu volverá al Padre. Entonces, este cuerpo tiene que ser sometido al espíritu mientras vivamos en este mundo, para que el día que nos presentemos delante de Dios podamos llevar verdaderamente una ofrenda que es una vida recta delante de Dios. Una vida que le agrade a Él y que Él reciba como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y si nosotros dejamos que la carne nos gobierne, obviamente, ¿qué le podremos ofrecer a Dios? Sino cosas turbias. Y muchas veces necesitamos que Dios nos bendiga y nos ayude en momentos difíciles, pero estamos viviendo dándole satisfacción a la carne y no viviendo conforme al espíritu. Y dice, y el espíritu y el del espíritu, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, cuando estamos en esa lucha, necesitamos que Dios venga y nos ayude. Y dice la palabra aquí en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, y ya vamos a dar una lista de lo que son las obras de la carne. ¿Por qué? Porque es necesario que tú entiendas cuándo estás viviendo en el Espíritu y cuándo estás permitiendo que la carne te gobierne. O sea, es muy importante para ti poder entender lo que Dios tiene que decir con respecto a este tema. Porque mientras no se prenda la luz, la oscuridad va a seguir reinando. Pero cuando la luz de Cristo, cuando la luz de la palabra de Dios alumbra, por eso dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando la luz se enciende, la oscuridad se va. Y vamos a ver si tú estás viviendo en la carne o estás viviendo en el espíritu. Aquí dice la palabra del Señor. Y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, manifiestas son las obras de la carne. Miremoslas rápidamente, un poquito más lentamente. Dice que son adulterio. Todos sabemos que la base de una sociedad sana son familias sanas.
con principios y valores. Pero principios y valores no como el mundo los quiere establecer, sino conforme lo que Dios nos enseña en su palabra. Dice la palabra del Señor: hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Los principios y valores no es según lo que el mundo muestra, porque hoy es bueno llamar cosas que no son correctas delante de Dios. Hoy una persona que va a una iglesia es un fanático religioso, pero una persona que va a una discoteca y se emborracha y se vuelve una nada, es una persona moderna. Entonces comenzamos a llamar las cosas como no son. Dice la palabra el adulterio. El adulterio también puede ser un adulterio espiritual. Cuando las personas no reconocen a Dios. ¿Cuál es el Dios verdadero? Muchos piensan que Dios es un concepto, que Dios se puede creer en cualquier religión, se puede encontrar en cualquier religión, en cualquier doctrina. Y eso es muy falso, porque Dios se revela a través de la palabra de Dios, se revela a través de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el nombre dado sobre todo nombre, para que ante el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Cuando tú entiendes quién es tu Padre, no puedes adulterar espiritualmente siguiendo doctrinas de hombre, siguiendo filosofías, siguiendo pensamientos incorrectos. Necesitas que la luz de la palabra de Dios te instruya para que no vivas erradamente, para que no vivas en oscuridad. Ahí dice: manifiestas son las obras que son adulterio, fornicación, o sea, relaciones fuera del matrimonio. Y fornicación es una de las formas como los seres humanos hoy en día están más apartados de Dios, viviendo según la carne. La fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio, también son la forma donde el mundo actualmente ha declarado que esto es simplemente una evolución del ser humano que vive dando rienda suelta a sus deseos sin importar lo que Dios diga en su palabra. Cuando nosotros no tenemos en claro que esto no es permitido por Dios y comenzamos a dar rienda suelta a esto porque simplemente el mundo ha cambiado y porque el mundo lo ha aceptado hoy en día, estamos viviendo según la carne. Entonces, esto tiene muchas formas de profundizarlo. Las enseñanzas en los colegios hoy en día apuntan a que las relaciones deben ser abiertas, deben ser modernas, cada uno tiene que tener su espacio y obviamente esto no es conforme a la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos esperando en Cristo y buscando los galardones que Dios tiene preparados para nosotros, debemos vivir conforme a la palabra. Debemos hacer morir las obras de la carne y reconocer que eso no está bien delante de Dios. Aquí dice: inmundicia, lascivia. Cuando damos rienda suelta a nuestros deseos, los excesos. Cuando damos rienda suelta a nuestros deseos inmorales, sexuales, en nuestros gustos, cuando estamos dando rienda suelta a los placeres de la vida, cuando vivimos en pos del hedonismo, todo lo que me produzca placer le doy rienda suelta, comienzo a vivir en esos excesos, y eso es algo que nos hace vivir sobre la carne, y nosotros debemos someter esa tendencia natural del hombre, porque el hombre siempre busca darle placer a la carne y no darle placer al espíritu. Entonces dice idolatría. Dios también se revela en la Escritura como el único y verdadero Dios. Él dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí y no te postrarás delante de ellos. Cuando tú comienzas a entender que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, nuestro Señor Jesucristo, comienzas a vivir verdaderamente en el Espíritu. Comienzas a luchar contra esa tendencia a buscar formas de ayudar a Dios a través de filosofías, a través de rezos, a través de la ciencia humana,
a través de muchas formas donde perdemos la fe en Dios y ponemos nuestra fe en los hombres y ponemos nuestra fe en las cosas del mundo. Hechicerías, dice la palabra de Dios. La hechicería existe. Existen brujos, existen personas que hacen pactos con las tinieblas, existen personas que normalmente están hablando de que creen en Dios, pero que esto no es tan malo. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque esto es simplemente abrir las puertas a cosas que no vienen de Dios, y eso también lo dice la palabra, es vivir bajo la carne. Enemistades, personas que viven en conflictos con las personas. Enemistades, nosotros como cristianos debemos cuidarnos de las enemistades, de estar generando enemistad, de estar generando conflictos con las personas. Fíjate que enseguida dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Yo no le hablo a esa persona. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si tú llamas a alguien fatuo, lo estás matando en tu corazón y serás culpable de juicio. Cuando tú no entiendes que esos conflictos con las personas que te rodean, llámese familiar, llámese vecino, llámese amigo, son pleitos que debemos buscar solucionar de la mejor manera, porque si no estamos siendo sensibles a la palabra de Dios, estamos viviendo según la carne, según lo que yo pienso, según lo que yo creo que está bien y lo que está mal. No, debo vivir según lo que Dios dice que está bien y que está mal. Aquí está diciendo el Señor, pleitos, celos, aún celos en la iglesia, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Y todo esto tiene que ver con las personas que nos rodean. Homicidios, borracheras. Y aquí viene dar rienda suelta a esos malos deseos, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mira, si tú tienes como cristiano áreas o aspectos de tu vida donde estás fallando de estas maneras, es mejor que revises, porque no son pecaditos. A veces pensamos que son cositas ligeras que no van a ser trascendentales a la hora de presentarme delante del Señor. Pero para Dios el pecado es pecado y nosotros debemos aborrecer todo lo que Dios nos dice que debemos aborrecer. No debemos permitirlas en nosotros. Cuando tenemos circunstancias o momentos difíciles con las personas que nos rodean, debemos pedirle al Señor que nos dé la fortaleza para no entrar en esos conflictos, para no hacerle la segunda al diablo, que es el que crea esas enemistades, esas actitudes, esos celos, esas contiendas, esas envidias, esas malas expresiones, esos malos deseos. Ahí necesitamos nosotros comenzar a ser sensibles al espíritu de la palabra que nos guía cada día a caminar de la mejor manera delante de Dios. En estos momentos sí que es importante todo esto, porque si tú estás pasando en este momento por algún tipo de angustia, por un tipo de afán, en estos tiempos donde hay tanta opresión, necesitas santificar tu casa, necesitas santificar tu mente, necesitas santificar tu corazón, necesitas santificarte realmente delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame para que yo pueda cambiar esto que tú me estás mostrando en tu palabra, que son aspectos que afectan la vida de los seres humanos espiritualmente. Si tú estás siendo sensible a esto, te vas a dar cuenta que de pronto en muchos de estos aspectos estamos fallando. Y lo vuelvo a leer rápidamente. Dice, envidias, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. O sea que siempre estamos conflictuando con las personas. Nunca estamos de acuerdo con nada. Siempre estamos generando conflicto, herejías, declaraciones que no son de Dios y que muchas veces ni temor de Dios hay en la boca de muchos cuando hablan cosas que no son de Dios. Muchas veces sin estar realmente entendidos en las cosas de Dios, se atreven a proferir cosas que no son de Dios argumentando que son de Dios. El Señor me dijo, es que el Señor puso, no, hay que tener mucho respeto y mucha sensibilidad a las cosas del Señor. Dice el versículo 21, envidias. Si tú estás mirando lo que el vecino tiene
Y si tú estás anhelando tener, ¿por qué él tiene y yo no tengo si yo voy a la iglesia? No. Si Dios le dio a él y si no es de Dios, pues en su momento tendrá que asumir las consecuencias de dónde está recibiendo esas cosas que tiene. Y si no son, y si son de Dios, pues gloria a Dios que se las dio. Homicidios. Matamos no solamente con un arma, matamos también cuando odiamos a las personas, cuando rechazamos a las personas, cuando miramos a los demás como sin darles la dignidad y el valor. Cuando rechazamos a las personas, las estamos matando en nuestro corazón. Borracheras. Esta borrachera, cuando el Señor dice, sed sobrios y velad. Velad, sed sobrios y velad. Quiere decir que no debemos, dice que nos debemos embriagar con el Espíritu, en el Espíritu. No debemos embriagarnos con las cosas de este mundo, con los lujos, con los sueños, a veces la fantasía. La fantasía es una cosa supremamente engañosa. La gente muchas veces vive en la nebulosa fantasiosamente. Hay que aterrizar esos pensamientos en la palabra de Dios. Hay que aterrizar esos pensamientos en las realidades de Dios. Hay gente que vive viendo música, películas, fantasía y viven en esa mentira y ese engaño de Satanás, porque acuérdense que Satanás es engañador, padre de mentiras. Nosotros debemos aprender a reconocer las verdades de Dios y no vivir borrachos, vivir ebrios de las cosas del mundo. Dice orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y aquí viene la bendición, aquí viene lo que el Señor quiere que nosotros tengamos claro. Dice, más el fruto del Espíritu, o sea, el fruto de que realmente estamos viviendo en el Espíritu, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, mas el fruto del Espíritu, y aquí debemos detenernos un poquito más, el fruto del Espíritu es amor, pero no el amor de hombre hacia una mujer. Lo hice por amor. Mi matrimonio se acabó porque me enamoré de otra persona. No, Señor, eso no es de Dios. Eso no es de Dios. El amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones es el amor limpio, el amor que da, el amor que no falla, como dice 1 Corintios 13. Es un amor perfecto, es sufrido, es benigno, es un amor limpio, es un amor maduro, es un amor que no cambia, es un amor que se alinea perfectamente con la voluntad perfecta de Dios, porque dice en Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones y no es un amor corrupto, no es un amor pervertido, es un amor limpio, es un amor sin mancha, es un amor sin mácula, es un amor que tiene que ser la evidencia verdaderamente de que tú estás siendo alimentado y fortalecido en tu espíritu. Ahí dice Romanos, dice más el fruto del Espíritu, o sea, el resultado de esa obra del Espíritu Santo en nosotros es amor. Amor a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El fruto del Espíritu es gozo. El gozo inefable, el gozo de saber que no importa la circunstancia, Dios está con nosotros, no importa la circunstancia. Cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, siempre tendrás gozo en tu corazón. Yo he visto los mejores testimonios de hombres y mujeres que aún estando en momentos de gran quebrantamiento, están con gozo en su corazón. Esa es la evidencia real de que son hombres y mujeres de Dios. Paz. Paz. Paz no quiere decir una persona que no tenga reacciones. No, la paz que sobrepasa todo entendimiento es una paz que solamente puede venir de Dios. Porque cuando tú tienes esa paz es porque tienes una comunión tan íntima con Dios que Dios te dice, tranquilo, yo estoy contigo. Y tú comienzas a escuchar esa voz de Dios. Comienzas a sentir que Dios realmente está contigo. Si tú tienes esa paz,
estás verdaderamente llenándote cada día de la presencia de Dios. Esto tiene que ser cada día. Danos hoy el pan nuestro, danos hoy el pan nuestro, danos hoy el pan de cada día. Quiere decir que tú cada día estás buscando esa llenura de la presencia de Dios, y eso te va a producir paz en medio de cualquier circunstancia. Esto no todos lo pueden entender. Muchos no pueden caminar con esa paz, siempre van a vivir angustiados, siempre van a vivir afanados, no tienen contentamiento, siempre están tratando de buscar en las cosas de este mundo, en las cosas materiales y en las cosas del mundo, la forma de encontrar paz. Alguien me decía, cuando yo tenga una cuenta y pueda retirarme, ese día voy a tener paz. No va a tener paz. Porque siempre habrá algo que le quite la paz. Pero cuando estamos llenos de la presencia de Dios, no hay nada que nos quite la paz. Dice la palabra del Señor que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Y esa es la paz que nadie puede entender, solamente la podemos entender quienes estamos caminando en el Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es paz. Dice, mas el fruto del Espíritu dice paciencia. La paciencia. La paciencia para cuando tengamos que levantarnos a trabajar cada día en las cosas que Dios nos ha entregado, en nuestros trabajos, en nuestras familias, en nuestra vida personal, en nuestros aspectos, en cualquier aspecto de nuestras vidas, sabiendo que un día, primero que todo, vamos a estar en la presencia del Señor. Segundo, sabiendo que en este mundo hay cosas que toman tiempo. Muchas veces tú estás buscando lograr cosas en tu vida, pero depende también de que lo hagas con la paciencia. Si tienes esa virtud que es la paciencia, que es un regalo de Dios por el Santo Espíritu de Dios, en su tiempo segaremos si no desmayamos. No esperes encontrar respuestas de Dios a los 5 minutos de estar orando. Hay cosas que toman tiempo, como cosas que pueden venir rápidamente. Si tú comienzas a decirle, Señor, quiero saber esperar en ti. Hay cosas que necesitamos en este mundo. Pero necesitamos saber primeramente santificarnos, saber establecer la presencia de Dios en nosotros y saber orar y saber esperar en el Señor. Entonces, cuando tú comienzas a conocer a Dios y sabes que Dios escucha tus oraciones, tú sabes esperar en el Señor. Y ahí es donde tú vas a ser fortalecido y vas a comenzar a caminar como un hombre de Dios, no una persona que vive afanada y siempre turbada como Marta. En el nombre de Jesús. Entonces dice, benignidad. O sea, esta es otra característica de un buen siervo de Dios que está viviendo conforme al Espíritu. Benignidad. La benignidad tiene que ver con que es una persona buena. Así de simple. Es una persona que siempre tiene buena actitud. Hoy compartía con alguien y me parecía fantástico ver su respuesta generosa ante algo que pudiera ser incómodo, pero siempre tenía buena actitud para decir, sí, claro, pastor, claro, con mucho gusto, y siempre tenía una actitud bonita frente a cualquier requerimiento. Que uno comienza a ver que ahí está la presencia de Dios. Uno dice, esta actitud es de una mujer, de una persona de Dios, de un hombre de Dios. Y muchas veces, ¿cómo cuesta que nosotros verdaderamente tengamos esa benignidad? Qué bonito que cuando alguien nos pide un favor, que cuando alguien nos dice algo, siempre tengamos una buena actitud y un deseo de verdad de servir. Porque la palabra del Señor dice que nuestro Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La palabra ministro significa servidor. Cuando alguien es ministro, un ministro del servicio público es un servidor público. Entonces, cuando nosotros aprendemos que venimos a servir, siempre vamos a tener buena actitud. Siempre vamos a tener buena actitud aún en circunstancias que nos demanden un esfuerzo.
Una persona benigna es lo más lindo que puede encontrar uno. Personas que siempre están dando, que siempre están teniendo una actitud linda frente a las circunstancias difíciles de la vida. Bondad, bondad, bondad. Aquí ya se le suma a una persona que es buena, se le suma la generosidad. La generosidad, siempre dar, siempre dar. No te preocupes tanto por lo que puedas recibir. Es mejor dar que recibir, dice nuestro Señor Jesucristo. Es mejor dar. La bondad es alguien que siempre quiere dar. Dar. Y que muchas veces le cuesta recibir. Bueno, gloria a Dios. Cuando te bendigan, recibe la bendición. Pero cuando tú puedes bendecir, da. Y sobre todo a Dios. Debemos, mire, algo muy lindo de aprender a dar, dice que debemos aprender a dar hasta que nos duela. No demos cualquier cosa, demos algo bueno. Si honramos a Dios, démosle algo bueno. No demos cualquier cosa por darla, por cumplir con un requisito. Demos con generosidad. La bondad es dar con generosidad. Saber dar, porque hay que muchos que no saben dar. Dan donde no deben dar. No saben dar. Como la siembra y la cosecha. Saber dónde siembro para que dé un buen fruto. A veces sembramos en algo que no va a dar un buen fruto y que al final va a ser simplemente una mala decisión sembrar en esas personas o en esas empresas o en lo que sea. Hay que saber dar. Y es una evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Fe. Esa es tal vez de las más poderosas virtudes que el Espíritu Santo puede colocar en nosotros. La fe. No solamente tenemos que fe para irnos al cielo, tenemos que tener fe para todo lo que demande que tengamos fe delante de Dios. O sea, tú tienes que tener fe en que Dios es el buen pastor. Tú tienes que tener fe en que Dios está peleando por tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo por tú y tu casa. Tú tienes que tener fe en que tus enemigos van a retroceder. Tú tienes que tener fe en que el demonio no puede, el demonio y sus secuaces no tienen poder sobre tu vida, porque Dios es escudo a tu alrededor. Tú tienes que tener fe que ningún arma forjada contra ti prosperará. Tú tienes que tener fe en los momentos que estás caído y levantarte conforme a la palabra de Dios. Decirle: Señor, en ti confío. Sé, Señor, que tú estás conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Así lo dijiste nuestro Señor, lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando se despide de los apóstoles. Les dice: he aquí, yo estaré con vosotros todos los días. Los discípulos son los apóstoles y la iglesia de Cristo. Si tú eres un discípulo de Cristo, tú estás teniendo la fe de que Jesús está contigo, que el Espíritu Santo está contigo, que Dios el Padre está contigo, que la presencia de Dios está contigo todos los días, en todo momento. Dios no duerme. Él está con nosotros todos los días hasta el fin de nuestros días. Aleluya. Y hará todo lo que dice que te va a dar, todo lo que dice que te va a dar. Porque Él dice: amado, yo deseo que seas prosperados en todas las cosas. En todo. Dios quiere prosperarnos en todo. Salvo del alma, sano del cuerpo, libre de ruina. Mansedumbre. Aleluya. Cuando veía yo ese Moisés, cuando dice la palabra que era el hombre más manso sobre la tierra, cuando nosotros tenemos esa capacidad de no levantar nuestras cabezas como la serpiente, sino que siempre estamos bajando nuestra cabeza delante de Dios, siempre estamos humillándonos como lo hacía Abraham cuando vio la presencia de Dios que venía hacia él, se tiró rostro en tierra. O sea, humillarnos siempre bajo la poderosa mano de Dios, y Él nos exaltará cuando fuere tiempo. Templanza. O sea, el dominio propio, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay argumento, no hay nada que pueda dañarnos. Si tú estás permitiendo que tu espíritu se fortalezca y comienzas a vivir conforme a la palabra de Dios, dice:
que no hay ley contra tales cosas. El versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Romanos 8, dice ya para terminar, dice el versículo 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y acuérdense que la carne y el espíritu se contradicen. Pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y dice en el versículo 13 y 14, dice, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Aleluya. Entonces, para que podamos verdaderamente saber que estamos dando fruto en el Espíritu, para que podamos ver el fruto del Espíritu en nuestras vidas, tenemos que someter la carne, someter todos esos aspectos que el Señor nos revela a través de este pasaje de las Escrituras. El adulterio, la fornicación, la hechicería, las malas obras, todo eso hay que someterlo, porque cuando tú estás meditando en la palabra día y noche, la luz de Cristo va a alumbrarte, y en la medida que tú prendes la luz y le pides a Dios que te fortalezca, vas a ver cómo las tinieblas comienzan a retroceder, y vas a ver cómo Dios es fiel porque te está fortaleciendo para enfrentar cualquier circunstancia contra la que te tengas que enfrentar. Y no solamente a ti, a todos los hijos de Dios, porque esta palabra es para todos nosotros. Yo la necesito, tú la necesitas, los que nos rodean la necesitan, todos necesitamos esta palabra. No puedes decir, no, yo ya conocí ese pasaje de la Escritura y me parece muy chévere, pero no le pongas límites a la palabra de Dios. Permite que la palabra de Dios te ministre y dale gracias a tu Señor. Amado, le doy gracias al Señor porque este fue un día más, y si tú meditas en la palabra del Señor, dice que serás prosperado, que serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Padre de la gloria, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos aquí reunidos. Te pido, Señor, que la luz de Cristo nos alumbre, que podamos levantarnos guiados por tu Santo Espíritu, fortalecidos en nuestro espíritu, fortalecidos, Padre de la gloria, para enfrentar cualquier circunstancia y para poder cumplir los propósitos para los cuales tú nos has llamado. Bendigo la vida de mis hermanos, bendigo cada familia representada en cada uno de ellos, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.